tienen miedo y puertas cerradas para los ausentes, los sobrevivientes. Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo como está. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol, de amor. Tiempo de lucha, de gran confusión, ese amor. ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Pero que Nicolás! Mi hija, mi propia hija, dando un show de exhibicionismo. ¿Tú puedes creer eso? Mamá, mamá, ¿estás loca? ¿Loca yo? La que estaba dando el espectáculo eres tú. ¿Vos estás dando el espectáculo? No me grites porque no soy ningún bebé. Pero pará, Sonia, un poco, pará. ¿Quién quién es? Ay, él es un amigo mío. Andrés, te presento a mi hija bella, Sí, me lo mi imaginaba. ciela. ¿Por qué no nos sentamos y ¿Por charlamos? qué no te sentás vos? ¿Y vos por qué no te vas? Y va porque no te callas. Cállate tú. No, cállate tú, mamita, porque cállate Por tú. favor, compostura. Que no acostumbre la casa. Bueno, no, ¿Verdad? no sé, pero hijo, lo que te voy a pedir es un poquito de recato. ¿No hablas vos de Ricardo que salís en molas en todas las tapas de la revista? La última estaba linda con Mira, mamá, cortala, hacé la tuya y no me rompas. No, la mía es llevarte ya mismo al colegio. Pero yo no estaba haciendo nada. No, eso no me importa, mi amor. Yo soy tu mamá y soy la que manda acá. Y Mira, mira aquí a cortá. casa, así que no Cortá te la digas mismo. mismo. Tienes razón, está dando un espectáculo lamentable. Vos no estabas rezando precisamente con esta cucaracha. ¿A quién le decís? A vos. Para, lo cucaracha, mío con idiota. vos es diferente. Estamos de novios, ¿o no? Claro. Yo también. Estoy saliendo con Iván. No, sacando esa mano de ahí. Tú Mamá. presente que tengamos mucho que hablar. ¿Dónde está esa cartera? Ahí. Mamá. Vamos. Permiso. Pareciera que sobre este grupete hubiese caído una maldición bíblica. Yo suponía que con la incorporación de nuevos alumnos en cuarto año la cosa se iba a equilibrar, pero no. Es evidente que la señorita Rivarola tiene problemas desde el principio. ¿Se puede saber en qué estaban pensando cuando cometieron la locura, el disparate, el desatino, el desastre de robar un auto y salir a jaranear sin registro? Era el auto de papá, no me parece tan grave. Ah, ¿no? ¿Y cuál es la idea de desastre que tiene usted, Urcola? Un terremoto, una hecatombe nuclear. ¡No! Esto es un desastre, esto. Bueno, al final era nuestra tarde libre, no se tiene que preocupar tanto. Además, yo no sabía que este inútil no tenía registro, y menos que le había sacado el auto al padre sin avisarle. Bueno, al final, ¿vos de qué lado estás? Del lado de los idiotas, seguro que no. Bueno, por favor, las rencillas personales déjenla para otro momento. Imagino que habrán hablado con sus padres. E imagino también que sus padres les habrán aplicado un castigo, ¿no? Mi papá me dejó sin plata por un mes. A mí me sacaron todas las suscripciones para la revista de modelos. Todo por la culpa de este imbécil. Bueno, para el ámbito familiar creo que es un castigo suficiente. Ahora bien, yo como director de este establecimiento, cuyo nombre han enlodado, voy a pensar en un castigo condigno. Pero... Nada. Retírense inmediatamente. Ya, caballero, primero las damas. Supongo que lo que me pasó fue que al ver a mi nena con ese chico, lo que realmente me afectó es el paso del tiempo.
Porque hasta ayer nada más ella me estaba pidiendo que le comprara una muñeca. Bueno, anda preparándote porque un día te puede llamar Marisa y te puede decir, mamá, prepárate que vas a ser abuela. ¡Abuela! Ay, no, ni lo nombres, no, te pone la piel de gallina, ¿Pero por qué? no. Si vas a ser la abuela más hermosa que hay. Ay, no, qué asco, no, abuela, ¿qué no. decís? Imagínate con el cochecito por la plaza, una hilera de hombres atrás tuyo, gradas en la plaza. Sabes, la verdad que eres encantador. Y eso que todavía no te hice masajes. 4 de la mañana. Me tengo que ir inmediatamente. Mañana a primera hora tengo ensayo. Bueno, Chao. pero pará un poquito, pará. ¿A dónde te vas a ir? ¿A tu casa? Claro. ¿Cuánto tenés de viaje? 1 hora, Y 1 hora cuarto. y cuarto. ¿Llegás y qué haces? ¿Te vas de vuelta? No. No, ¿qué pretendes? Que me vaya directo al teatro. Ya me pongo loco. No. Quédate a dormir acá. Hola. ¿Qué viniste? ¿Pasar vergüenza con el negocio miserable de tus padres? Papá, tenía que pensar. Ah, pensar. ¿Y qué fue lo que pensó el señor? Perdón, la verdad que me porté como un tarado. Soy un desagradecido. Quiero pedir perdón a vos, papá, y a este negocio que, bueno, en su momento nos sacó adelante y espero que se repita. Sabía Déjalo. que iba a recapacitar. No sabés lo serio que me han leído. En serio. No pienso volver a esa carnicería. Vico. Hola, Vico. Habla Pilar, ¿quién es? Guido habla, pero ¿qué haces con el celular de mi novia? ¿Qué sé yo? Guido empezó a sonar y lo atendí. Vico está dormida, son las 5 de la mañana. Sí, ya sé, disculpa. ¿Querés que la despierte? No. Déjala. ¿Dónde estás, Guido? Salí a caminar. Bueno, ¿querés dejarle un mensaje? No, deja. Chao. Yo carnicero jamás. ¡Mira! ¡Amor! ¡Mira! Manuel, mi amor, gracias por todo lo que me diste. Y lo bien que me hiciste sentir. Para mí lo más importante fue que me quieras como soy. Voy a amar por siempre. No. Tienes que calmarte, que puedas descansar.
Pero usted no entiende. Estás muy débil, no quiero que te mueras. Ya mi compañero avisó por radio, ya te vienen a rescatar. Tengo que encontrarla. ¡Mía! No, no, va a ser mejor que yo me vaya, ¿no? Porque ni siquiera tengo ropa de cama. Tengo cepillo de dientes, sí, y quito de tal también porque yo soy muy prolijita con eso. Te pones, ¿sabes qué? Un pijama de Franco y listo. ¡Ay, qué asco! No, que de los las. No, ¿cómo me va a poner eso? Primero tendré que lavarlo con querosén, ponerle un año al sol y ese proceso minimé, repetirlo 10 veces. Pará un poco, pará, no. Está bien, te pones una camisa mía, ¿eh? Entras a mi habitación y ahí tenés un montón de camisas y listo. La verdad que es tentador. No, digo porque me quedé a dormir varias veces. Bueno, en realidad una vez en esta casa y el cuarto de Mía es divino. Divino. Pero ¿sabes qué? No, lo de Mía no. No porque lo están pintando el cuarto. ¿Y dónde se supone que yo me debo quedar? Y en la habitación de Franco puedes dormir. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Bueno, ¡Qué asco! No, pará. en esa cama no podría pegar un ojo en toda la noche. Bueno. Además, seguro que los pedacitos de yeso que se le desprenden a culoche me van a molestar. No, Sonia, pará, dormís No. en mi habitación y listo, ya está. ¿Y tú? En lo de Franco no. Claro, por los pedacitos de No, yeso que porque se le me da desprende. cosa. Confiesa Me que tu da- amigo es una me da estatua, mi amor. cosa. No, mira, ¿sabes qué pasa, Andrés? ¿Sabes qué pasa? Tú me caes chévere. Hoy eres divino. Pero así como para ya compartir la cama. ¿Qué? ¿La cama con vos? No, Sonia, no, cualquier cosa, ¿entendiste? No, jamás se me cruzó una cosa así. Yo lo que pensé era dormir en el sillón. No, bueno, duermo yo en el sillón. No, de ninguna manera vos tenés que relajarte, mañana tenés que trabajar, tenés que dormir muy, pero muy bien. Eso sí, si a la noche te da un poquito de miedo porque la cama es muy grande... Grito. No, ya no. El chamo. ¡Amor! ¡Mía! ¡Amor! Mía, por favor, no. Mía, amor, por favor. Amor. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Amor. Por favor, no me... Mi vida, por favor, no me digas eso. Por favor. ¿Volviste? Nunca más voy a dejarte solo, te lo juro. Nunca más. Perdón. Después de lo de esta noche, Diego, fuiste. Solo va a ser toda para mí. ¿Qué haces despierto? Nada, estaba pensando. ¿Te levantás o te acostás? Estoy acostando. ¿Y a vos qué te pasa que tenés esa cara? Son más de las 5, ¿cómo te fue? No sé, me siento mal. Yo pensé que en ese restaurante había muy buena comida. Fue la peor noche de mi vida. ¿Por qué tan tarado resultó? Cortala. No, cortala vos, Pablo. Dale, contame, ¿qué te pasó? No, Iván no tiene nada que ver. ¿Y entonces qué fue lo malo? Pasa que soy un estúpido. Pablo, y de brocha de oro a mi vieja. ¿Fueron juntos? Oh, estúpida. ¿Cómo venir juntos? Mi vieja fue con un tipo y Pablo con una enfermita de tercero, no sabes cómo se la transaba. Es un tarado. ¿Por haber salido con la minita esa? Estaba buena, Pablo. No, por haber pensado que entre Maitza y yo todavía podía pasar algo. Eso ya lo escuché varias veces. Yo no puedo creer cómo se me cruzó por la cabeza darle otra oportunidad a ese pibe. No lo entiendo. Pablo, olvídate de Maritza, ya fue. No pienses ni un minuto más en ella. Me pone contenta que hayas abierto los ojos a tiempo. Sí, tenés razón. Va a ser lo mejor. Ahora, cerralos y anda a dormir, dale.
decir que se van esta noche. Sí, la verdad es que en Galápagos la pasamos como nunca. Es impresionante, es alucinante, pero nos tenemos que ir porque nos están esperando en Buenos Aires y nos van a matar cuando lleguemos. Hola. Hola. Mi amor, ¿qué haces aquí? Estás mal, estás débil, estás enferma, no puedes levantarte, estás loca. No, Manuel, ya estoy bien. Aparte de los sentidos, estoy funcionando súper bien. No tengo ni fiebre ni me duele en la cabeza. No me importa, te acompaño ahora al cuarto, te acuestas, descansas hasta que nos tengamos que ir al aeropuerto. No, Vamos. no, Manuel, no quiero. Si aparte el médico me dijo que apenas me sintiera bien me podía levantar de la cama. Tengo que hacer algo muy importante. ¿Qué? Señorita, ¿se puede llamar a Buenos Aires con cobros revertidos de este teléfono? Claro que sí, siga nomás. Ah, bueno, muchas gracias. ¿A quién vas a llamar? ¿A Sonia? No, a mi papá. Andresito, me gustaría... Andrés, que vivas acá está bien, pero toda esta ropa de mujer... Señora, ¿qué hace acá? Colucci. Buen desayuno para reponer energía. Franquito. ¿Franquito qué? ¿Qué Franquito? ¿Querés una tostadita? Escúchame, te dije que esta mujer es una enfermedad. Y lo primero que haces es acostarte con ella en mi propia casa. ¿Cómo no? No digas nada, Andy, no. No, que diga, ¿cómo que no? No, porque no le tenemos que estar dando explicaciones, señor. Sí, en realidad... Tienen razón. Son adultos, saben lo que hacen. Bueno, yo me voy a cambiar porque voy a llegar tarde a mi ensayo. Se puede cerrar la ¿sabes camisa. qué, Andy? Tus camisas son mucho más suaves que las de Culochi. Bueno, permiso, me tengo que ir a cambiar. Ya vengo. ¡Ay! ¡No quiero! Bueno, lo tenés que superar esto, ¿entendés? Porque mira si la reina se pusiera así después de cada escándalo. Sin embargo, sigue adelante, sale del palacio y vos acá. Y yo acá, sí, soy la reina del papelón y la primera princesa y la segunda y toda la novela. ¿No quieres salir? No. No, y no voy a bajar ni muerta, porque además me parece que tengo fiebre. A ver. No, tengo fiebre de vergüenza. No puedo. ¿Cómo te va a dar vergüenza? ¿Sabes que yo te felicito? ¿Por qué? Porque hiciste lo que sentías. Le quería dar un beso a Francisco y se lo diste. Cada vez que hago lo que siento me da así pésimo. ¿Sabes? Yo sabía que me ibas a contestar esto. Espérame acá. Eli, Marita tiene razón. Lo importante es que hiciste lo que sentías. Dale. Dale, vamos. Felicitas, dale. Hola, ¿qué tal? Acá lo tenés. No quiero. Andate. Maritza. Eli, conmigo está todo bien, en serio. ¿Me vas a mirar todo el año de reojo? Dale, mírame de frente. Está mejor. Lo que pasa es que... O sea, yo sé que está todo bien con vos. Pero yo soy muy vergonzosa, ¿sabes? Y lo que me molesta es que no puedo salir del cuarto porque me da mucha vergüenza. Lo que va a decir la gente. No te preocupes, en serio. Yo voy a averiguar quién anda detrás de todo esto. Alguien te quería hacer creer que vos tenías un almidón secreto y que era yo. Y eso del video es prueba segura de que todo ha sido una trampa. Una trampa. ¿A mí quién me quiere hacer una trampa? Nadie pierde el tiempo. No sé, pero tengo mis sospechas. Hola. Mía, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿Mañana? ¿A qué hora llegan mañana? Temprano, perfecto. Yo voy a estar en el aeropuerto. Te digo una cosa, nosotros tenemos que tener una larga charla antes de que ustedes vuelvan al colegio. ¿Está claro? Bien, mañana nos vemos. Chao. Qué alegría me da escucharte, hija. ¿Y? ¿Estuvo medio seco tu papá? No, medio no. Estuvo seco, Manuel. Es que nos espera apenas bajemos del avión. Bueno, no te empieces a hacer problema por Buenos Aires. Y disfrutemos nuestro último día aquí, ¿sí? Sí. ¿De verdad te sientes bien? ¿Quieres ir a dar unas vueltas? Bueno. Bueno, vamos. ¿Tienes que la mesa está ocupada? Me gustaría hablar con vos. A mí no. Bueno, me quedé pensando en nuestra charla del otro día y quería venir a decirte que a mí Marcos me parece muy divino, pero entre él y yo no pasa nada. Nunca me fijé en un rubio traga. Para eso estoy yo. ¿Sabes que no me causa ninguna gracia que estés con él? Sí, ya sé, yo me di cuenta de eso. Y es por eso que vengo a repetirte una vez más que entre él y yo no pasa absolutamente nada. Es más, mira, de lo único que hablamos es de derivadas y tangentes y esas cosas. Y apenas terminamos, él se va corriendo a buscarte. Yo el otro día te corté el rostro, pero porque me viniste a encarar de muy mala manera. Y es una lástima, porque a mí me caes muy bien. Y además es una mina muy frontal. Y me gustaría que lleguemos a ser amigas.
Bueno, puede ser que haya saltado como una loca con el Marcos. Lo que pasa es que tengo mucho miedo de perderlo. Cada vez que él está con otra chica me pongo loca. Sabes que a mí también me parece muy buena amiga. ¿Qué te estás sacando el cuero a alguien? ¿A quién? Cuéntame. No, a nadie. Ay, se nota que son nuevas. Ya vas a tener una larga lista. ¿Por qué tanta mala onda? Estoy de mal humor. No tenemos recreo largo por una semana por culpa de Hitler. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacer algo. Amor, créeme, te digo que A ver, te permiso. llamé. No sé. Ahora llamaba a la otra porque yo no me interesa. Pero estabas durmiendo. Mira, nosotros que la llamé y estaba durmiendo. Sí, pero eran las 5 de la mañana, por eso Claro, no quise ¿ves? No despertarte. quise despertarte, ¿te das cuenta? Sabes que estoy muerto con vos. Muerto vas a estar si me dejas colgado por el ¿entendés? No te enojé. La cara del campo se quería matar. Sí, ¿Pero te enteraste? ¿Qué pasó? El tarado Diego le afanó loco al viejo para salir con Sol y le enganchó la cara. La cara le enganchó. Ay, No, se quiere ¿ya matar. te de barrio? Uy, mira quién está en la puerta. Sol, ya pasó, despreocupate, basta. No, chica, fue el peor bochorno de mi vida, me quiero matar. Pensé que me iban a dejar presa y todo por la culpa del tarado de Diego. Un bochorno es lo que me pasó a mí. ¿No te das cuenta que tienen para gastarme todo el resto del año? Chica, ninguna de las cosas es para tanto. Callate, Pilar. Sol, ¿puedo hablar con vos un minuto? Digo, no me vuelvas a dirigir la palabra. ¿Está? Cada uno en su lugar. Silencio, por favor. Hay que describir. Presten atención. No es gracioso. Pregunta el diario. Alumnos millonarios con licencia para robar. Y responde el mismo diario. Los jóvenes Sol Rivarola y Diego Urcola, alumnos del prestigioso Elite Way School, fueron capturados por un móvil policial cuando intentaban darse a la fuga en un auto robado. Nunca, jamás, en la historia del Elite Way School ocurrió un hecho tan bochornoso, vergonzoso, aberrante. Estos dos alumnos enlodaron el nombre hasta ahora impoluto de esta sagrada institución. Por lo tanto, recibirán el máximo castigo posible. Pero no es justo, si el moco se lo mandaron afuera del colegio. Sí, es cierto, no tiene nada que ver que los castigos estén. Claro, además era tarde libre. Los chicos tienen razón, no es justo. Ser alumno del Elite Way es un honor y una responsabilidad full time, 24 horas al día. Yo en mi tiempo libre hago lo que quiero. ¿no? ¡Silencio! ¡Silencio! Este año no voy a tolerar las patoteadas de este curso. Siéntese bien, alumno. Decía que no voy a tolerar las patoteadas de este curso. Yo soy la autoridad máxima. Y si alguno de ustedes no entiende lo que es ser alumno del Elite Way, yo personalmente voy a tomarme el trabajo de hacérselo entender. A partir de hoy, todas las tardes, al margen de no seguir gozando del recreo largo, van a lavar las paredes de la institución, el patio, van a pasar a ser la cuadrilla de mantenimiento del Elite Way. Voy a recurrir a cada uno de ustedes cada vez que necesite lavar, limpiar, restaurar algo. Van a aprender a amar a este templo del saber. ¿Está claro? ¿Está claro? Pregunté. Sí, señor. Bien. Hey man, don't look so scared. You know I'm only testing you out. Hey man, don't look so angry. You're real close to figuring me out. We are a part of a circle. It's like a Mobius strip, and it goes round and round until it loses the lead. There's a shadow in the sky, and it looks like rain. And shit is gonna fly once again. Hey man, we look at each other with ample eyes, and why not some time to discuss?
behind your eyes, and I've got so many questions that I want to ask you. I am so tired. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. ¿Todo claro? Chicos, les voy a pedir por favor que si no entendieron, me pregunten ahora. Esto después se va a poner peor y va a ser más difícil remontar. Profe, yo no entendí. ¿Me puede volver a explicar? Sí, pasá el pizarrón. No, todo mal, recreo. Ah, perdón, pero tocó el timbre y tengo que ir a firmar unas planillas. En todo caso, preguntaré a Marcos o a Laura, ¿sí? Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Pueden salir. Ah, perdón, chicos, pero tengo entendido que Dunov le suspendió el recreo largo. ¿Es así? Sí. Lo lamento, chicos. Que tengan buen día. Chicos, escúchenme. Siempre quieres ser el centro del mundo. Cállate, porque vos estás en capilla. No podemos dejar que nos atropellen nuestros derechos civiles. Para los más lentos, no podemos aceptar el castigo de uno. Sí, yo no me voy a poner a limpiar todo el colegio, por eso pagamos una cuota que cubre todo. A mí no me molesta limpiarse, hay que limpiar. Lo que me molesta es tener que pagar por algo que no he hecho. Ese es el punto. Y para eso tenemos que hacer un plan de lucha. Plan de lucha. Muy bien, Espirito, muy bien. A ver, ¿cuál es la idea ahora? El castigo fue jodido, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, para mí tenemos que prender los fuegos de uno, pero no podemos hacer eso. Con prenderle el despacho está bien, ¿o no? Estamos todos locos. ¿Quieren llamar más la atención todavía? No, a mí lo del despacho me parece demasiado. Demasiado es tener que limpiar todo el colegio, Tomás. Si tenemos que bancarnos un castigo, que nos castiguen por algo grosso y a todos, algo que hagamos todos. Bueno, chicos, lo que sea, me pone en peligro la vida de mi papá. No, nena, no es quemarlo. Vamos a hacer algo que haga humo y ruido, algo así. Vos no vas a buchonear, ¿no? No, veo que no. Marisa, ¿cómo pensás hacer algo así? ¿Se acuerdan la fórmula que aprendimos el año pasado en química? ¿Cuál? ¿La del explosivo? No, la del agua bendita, sí, Marco, la Es un preparado bastante Y inestable. eso es lo que vas a preparar ahora, dale, anda. No. Ey, todo muy lindo, pero ¿cómo metemos una bomba en la dirección? Eso déjamelo a mí, va a fumar. Acá están los papeles que me pediste. Déjanos ahí. Bueno, escúchame, ¿puedes cambiar esa cara, por favor? Te pido que yo no hice absolutamente nada. ¿A que no? Encima tenés el tupé de decirme que no hiciste nada. Pasaste la noche con mi peor enemiga y me decís que no hiciste nada. Pero no pasé la noche ni con nadie, con ella, ni con nadie. Pero por Dormí acá en el favor. sillón. ¿Pero qué vas a dormir acá en el sillón? ¿Qué tengo cara de pájaro? Yo estaba ella en la cama tirada en paños menores con tu camisa en una cama revuelta y entraste vos a servirle el desayuno, que soy tonto. Pero yo. vos te guías por las apariencias. ¿Qué ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué me voy a te guiar? equivocás? Te equivocás porque yo le dije que vaya a dormir ahí y yo dormí acá solito en el sillón. Ah, mira vos. Bueno, está bien, será así como vos decís. No, pará, no, ¿Qué calmate. pasa? No, vos me tenés que creer a mí. Escuchame una cosa, pensá un poquito nada más, pensá. Si yo tenía alguna historia con esta mujer, ¿me voy a callar la boca? Si con esta mujer, vamos a llamarla por su nombre. Bueno, Señora con Sonia Reyes. sí, bueno, está bien. ¿Me voy a callar? No, sí. porque es una mujer libre. Yo soy libre. ¿Qué me vas a decir que porque está peleado con vos no puede tener una historia conmigo? Además, otra cosa, Franco, me extraña. Si yo tengo una historia con Sonia Rey, el primero que se va a enterar, ¿quién va a ser? Vos. Bueno, está bien. Igual está bien. Disculpa, estoy un poco nervioso, pero bueno, nada. Me acaba de llamar Mía, estoy feliz. Mañana vine para acá y no me importa más nada. Bueno, cálmate. Bueno, ¿qué te dijo? Eso, que mañana vine para acá temprano a la mañana. No sabés la alegría que me dio escucharlo. Bueno, yo también estoy contento, de verdad te lo digo. Te agradezco la preocupación y te digo una cosa. La que me va a tener que escuchar mañana cuando llegue es ella. ¿Sabes que a veces cierro los ojos y me acuerdo del sol, del mar, de cuando iba a la playa? Y de repente cuando los abro, ¡bum! Me doy cuenta que estoy acá adentro. Qué lindo, ¿no? ¿Lindo? ¿Me estás cargando? ¿En serio te parece lindo vivir adentro de una cárcel? A mí este colegio me gusta. Bianca, si sigues hablando como mi hermana te vas a terminar quedando un bife, ¿ok? Bueno, perdóname. ¡Ay, no me pidas perdón ahora, nena! Bueno, perdona. La que te tiene que pedir perdón soy yo. Lo que pasa es que, no sé, la gente tan mansita así
Me saca y vos sos re buena mina. ¿Escuchaste? ¿Qué? Hola. Parece un perrito, ¿no? ¿Cómo? ¡Hola, bombón! No, déjalo, Lola, por favor, que debe ser de alguien. Ey, ¿qué más haces? Acá no hay nadie. Para mí que está perdido o abandonado, una de dos. No, por favor, déjalo y no nos metamos en problemas, ¿eh? Que para mí 1 por semana es más que suficiente. Dale, déjalo. ¿Y esto qué es? Venga que le hago unos planitos. Córtalo con el cabrito, te lo hago otra vez. Bueno, basta, dejen de pelear, que más Silencio, silencio, ábranse, necesito lugar. Bueno, este aparato permite mezclar el líquido azul y el líquido rojo a una velocidad constante. Ay, claro, y eso para que se mezclen. No, para que se separen. ¡Basta! Cortala, nena. Dejen de pelearse, basta. ¿Mandar a Vero para que me arañe un poco la cara? Bueno, a 1 gota por segundo, esto se va a terminar de mezclar aproximadamente para el fin de semana. Y cuando el cloruro de armonio termine de bajar... ¡Bum! Yo sabía que Dios te dio esa cara de tarado, pero tenés un cerebro. Che, bueno, pero con amor, se lo digo que... Bueno, también. Bueno, esto hay que activarlo justo antes de dárselo a uno. ¿Estás seguro que mi viejo no corre peligro? Sí, re seguro. Si las proporciones se mantienen así, no va a pasar más de una explosión y un poco de humo. Ahora, si las proporciones fueran mayores, podría causar un desastre. Qué buen dato. No, Sonia, con más energía, con más onda, que hoy estuviste bastante flojita. Sonia, ¿te podés apurar, por favor? Porque nos tenemos que ir, ¿eh? Ay, Sammy, mi amor, me vas a tener que seguir retando mañana porque, como dice Andresito, me tengo que ir. Tengo un compromiso muy importante, corazón. No creí vivir para soportar semejante situación. Chicos, corregimos. Ay, gracias por liberarme de este tipo, pana, me tenía harta. Para están los amigos, para eso están los amigos. Además, me encantó tu llamada. Te llamé para disculparme por el mal momento que te hice pasar con Culochi. ¿Qué momento? No, olvídate de eso, no tiene importancia. No, sí que tiene importancia porque te portaste muy bien conmigo, me acompañaste todo el tiempo y bueno, y yo de verdad te hago pasar ese mal momento, no lo merecías. Mira, fueron más lindos los momentos que vivimos que ese incidente. Lo que sí me preocupa es que ya no tenemos a quién rastrear. Ahora digo, ¿cómo hago para retenerte? Como primera medida podrías invitarme a que yo te invito a comer. ¿Y qué te parece esta noche? Perfecto. Ay, viste que si ahí no era de nadie, pobrecito, cosita linda. No, Lola, yo mejor me voy. Ay, ¿para dónde vas? Vení, sentate. No, es que no quiero estar cerca. Mirá si tiene rabia o algo así. Ay, ¿qué va a tener? Vení, ¿nunca tuviste un perro? No. ¿Un gato? No. ¿Una tortuga? ¿Un hámster, pececitos, una planta por lo menos? ¿Nada que viviera nunca tuviste? Bueno, una vez tuve un amigo invisible. Bueno, vení, sentate. Para empezar, te vas a encargar del Chopi. ¿Chopi? Sí, este cachorrito, te lo regalo. Imaginan al chancho haciendo cuerpo a tierra cuando todo explote. Buenísimo. A lo mejor pide la transferencia a una zona de combate. Bueno, un aplauso para Dexter. La viva no nos dijo cómo llevamos eso a la oficina. Sí, es verdad, si Gloria o Blas nos llegan a agarrar escondiendo esto, vamos a explotar nosotros. Ya pensé en todo. ¿Escucharon hablar del caballo de Troya? Hasta chapita está. Ya, Laura, vení. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, pero no sé si estoy segura de estar haciendo lo correcto. Sí, porque lo correcto es luchar contra las injusticias. ¿Y para qué queremos un bulto del director? ¿Quieres por usar la inodoro? Cállate, mostralo ahí, Marquitos. Dale. Ay, despacito. Dale. Despacio. Ay, Cuidado. Ay, ya. Bueno, ahora... hacer la entrega. ¡Despacio que volamos a la mierda! No. Bueno, los que se animan, síganme. Voy yo.
Vengan nomás. Vengan que los voy a estar esperando. No saben la sorpresa que les voy a dar. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Este busto es una prueba de nuestro sincero arrepentimiento, señor Donoso. No crea que con esto queremos zafar del castigo. No, nosotros sabemos que lo tenemos bien merecido. Claro, era solo para que sepa que estamos arrepentidos por nuestros actos. La verdad, han logrado sorprenderme. Yo no pensé que fuesen capaces de una cosa así. Ustedes siempre fueron tan rebeldes que yo pensé que ya no tenían remedio. También queríamos agradecerle por lo que hace por nuestra educación. En el fondo lo queremos mucho. Sí. Por favor, por favor. No, me están haciendo emocionar, voy a... No es para llorar. Este busto es un honor, un privilegio para mí y por lo tanto merece un lugar de privilegio. No. ¿Cómo no? Porque se puede manchar. Lo hicimos recién, lo pintamos recién. Mejor usted nos dice dónde lo quiere y nosotros lo ponemos. Claro. Bueno, no sé sobre el pigmento y eso. Acá, este sería el lugar adecuado. Va a quedar bárbaro. Sí, corre. Ahí va. Tranquilo. Espere. No. Ahora mejor. Ahora sí. Ahí está. No. Divino. Quedó bárbaro. Sí. Ahí está. Precioso, precioso. Mire, le hace fuego. Juego con el cuadro ahí. Usted merece eso y mucho más, señor Donoso. Gracias. Bueno, lo dejamos, ¿no? Para que lo visite solo. Sí, que le... no, chicos, vamos. Para Donov, con cariño de cuarto año. Han tenido la deferencia de dejar su firma en la obra. Muy bien. Esto prácticamente es un certificado de defunción para Espíritu y toda esa banda. Ustedes no saben con quién se metieron. Si las proporciones fueran mayores, podría causar un desastre. Si las proporciones fueran mayores, podría causar un desastre. Si las proporciones fueran mayores, podría causar un desastre. Podría causar un desastre. Podría causar un desastre. Qué rica que estaba la comida, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Por eso quisiste volver a este restaurante? No, en realidad lo hice por cábala, porque no me gusta dejar las cosas a medias. Me imagino que estás hablando de nuestra comida, ¿no? Porque la de Marisa no la dejaste llegar ni al primer plato. Ay, por favor, ni me lo recuerdes. No, para un poquito. Recordar un beso no es tan malo. Es mucho mejor sentirlo. ¿Sabes una cosa, Sonia? Me gustas mucho, pero mucho, de verdad. Te miro a los ojos y me hace sentir un montón de cosas. Disculpa. Siempre pasa, ¿no? Ay, qué por aquí. Hola. ¡Culochi! No me diga que tengo una pesadilla con usted mismo. Me llama para compartir el mal momento. Señora, no la llamé para pelear. Simplemente para participar. La dice usted mañana a la mañana que ir a buscar a los chicos al aeropuerto. Usted tuvo mucho que ver en esta búsqueda. Me pareció una actitud de caballerosidad invitarla a que venga con nosotros, nada más. Escúchame una cosa, Culochi. Hay que aclarar algo. Punto 1. Yo no necesito invitación para ir a ningún lado porque cuento con movilidad propia. Y punto 2, mi respuesta es no. No, porque tengo una cita con Donov para mañana bien tempranito. Y como usted comprenderá, entre usted y mi hija, la elección no es tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué siempre tenemos que terminar peleando?
Ay, bueno, si quiere llámeme dentro de 2 meses a ver si le hago un huequito en mi agenda y podemos hablar del tema tranquilamente. Pero bueno, ahora lo tengo que dejar porque estoy muy ocupada. Hasta luego. Qué lástima que te vas a tener que arreglar de vuelta. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿Qué crees que soy idiota? ¿Quién anda todo el día con la camarita? ¿Y eso qué tiene de malo? Tenés que obra más lo que pasó con Feli. Sos vos. Nada que ver. Sos vos los que no podés tener la dignidad de aceptarlo, maricón. Tener la dignidad de aceptarlo. Le hiciste pasar el peor momento de su vida. Vos lo vas a pasar peor. Chicos, se volvieron locos. ¿Quieren que mi viejo Blas nos ponga un castigo peor? Pero si es este troglodita que se me tira encima y qué sé yo por qué. Este Kevin de Cuarta te grabó lo que pasó con Feli. A ver, ¿a qué hora pasó eso, Francisco? Qué sé yo, fue después de clase. Bueno, entonces descarga tu bronca contra la pared, porque después de clase él me estaba haciendo un reportaje sobre Mar Chiquita. Y si no me equivoco, estuvimos 4 horas. ¿Y vos por qué no le explicaste eso? Sí, ni tiempo medio, se me tiró encima como un animal en celo. Bueno, ahora ya lo sabés, así que se corta todo acá. Vamos. Mira, chabón, si no sabes manejarte civilizadamente, ¿por qué no te vas al campo a darle de comer a los chanchitos? ¿Ah? Mira, te estuve buscando por todo el hotel, no estamos aquí ya. ¿Qué hacías aquí? Le estaba contando a este cielo y a este mar y a todo esto, todo lo que te amo y lo feliz que fui acá. ¿Sabes? Este viaje significó mucho para mí. Me di cuenta que ya no soy la misma que era antes cuando llegué. ¿Ah, no? ¿Y cómo eres ahora? No sé, me siento más segura de mí misma, como más grande. Y también me di cuenta que sos lo único que quiero en esta vida, Manuel. ¿No tienes miedo que cuando volvamos a Buenos Aires y a nuestra vida normal ya no encaje en tu mundo? Mi mundo sos vos. Señores padres, por favor, acompáñenme. Tan amables, por acá. ¿Qué significa todo este circo? Esta es una muestra más del deterioro mental que padecen los alumnos de 4º año, principalmente su hija, señora Ramírez. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me mandaron llamar? No, eso mismo quiero saber yo, mi Marisita. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste esta Nada, no hice nada, No hizo mamá. nada. Bien, Espíritu, una pregunta le voy a hacer. Usted y sus compañeros me efectuaron un obsequio consistente en ese busto, ¿no es así? Sí. Bueno, perfecto. Exactamente eso es lo que quería escuchar, nada. Ay, yo no puedo creer que esté molesto porque los chicos le hicieron un regalo. A Por ver, favor, señora, no se acerque, que puede ser peligroso, por favor. Ay, bueno, está bien, Vaya para aquel no lado, es por favor. muy lindo, no. Pero bueno, tampoco es una tragedia, señor. Yo no tengo tiempo para estar aquí perdiendo. Esta gente está ocupada, somos gente mayor, somos gente ocupada. El señor Quisiéramos ir Bustamante aquí. tiene razón. Espero que tenga un buen motivo para habernos reunido a todos. Bueno, muy bien. Como bien dijo la señorita Espíritu, ella y sus compañeros, en función de un supuesto gran afecto que me tienen, me hicieron objeto de un obsequio, ese busto, ¿no? Por desgracia para ellos, yo no caí en su trampa. Por eso llamé a estos señores de la Brigada de Explosivos para que retiren un poderoso artefacto que hay dentro del obsequio que me hicieron. ¿De qué se trata exactamente, Dunov? ¡De una bomba! De altísimo poder destructivo que puede traer consecuencias impensadas para la institución. Para su desgracia, me aseguré muy bien de que dentro del busto no haya solamente una mezcla inestable que provoque un poco de ruido y denuncia. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que puede ir despidiéndose del colegio para siempre. Dunov, ¿usted quiere decir que esto es un atentado terrorista directamente? Bueno, entonces... No, ¿y cómo ¿qué usted estamos está haciendo tan acá? seguro que ahí hay una bomba? Dígame. Yo A ya ver. se los voy a demostrar, Ajá. pero antes quiero hacerles una consulta en general. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que si dentro del busto se encuentra ese poderoso artefacto de increíble poder destructivo, los responsables de todo esto deben ser expulsados del colegio inmediatamente? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Muy bien. Naturalmente que sí. Agentes, procedan. Pérez, por favor, retíreme la gente un poco. Señores, por favor.
Fíjate que desde que también la dejamos en el colegio, yo te estoy... Bueno, en fin, lo que quiero decirte es que necesito que vayas esta noche a casa y porque necesito contarte una cosa que quiero que sepas. Bueno, contámelo acá. No, es que he venido porque no quiero complicaciones realmente, pero... Guido, anoche me hiciste sentir mujer como nunca nadie lo había hecho. ¿Qué es esto? ¿Quién puso las fotos de esta ridícula en mi cama? Mira, ¿por qué no llamás a la trola esa y salen los dos el sábado juntitos? Pará, Vico, no te vayas así. Pará un segundo. Mira que te dije. La odio, la odio. Tengo miedo que me salgan canas, la odio. ¿Qué te pensás que estás haciendo?